Gloria a Dios por eso. Mis amados, nosotros no tenemos por qué temer en esta lucha, porque Dios marcha a nuestro lado. Así que cuando el pueblo de Dios alaba, Dios se manifiesta en medio de sus hijos. En esta mañana no precisamente voy a hablar de la alabanza, pero sí voy a hablar de alguien que alababa a Dios, y vamos a ver cómo ese ingrediente también en su vida y otros más, como el estudio, la devoción, le ayudaron para obtener grandes batallas en el nombre del Señor, y por eso Dios le dio siempre la victoria. Y vamos a hablar un poquitico de las águilas nuevamente, así que todavía sigo con las águilas, ¿verdad? El problema es que el águila es un animal que me ha fascinado, un ave majestuosa que tiene características que no por gusto el Señor la menciona en su palabra. Y hoy vamos a hablar acerca del territorio, o sea, cómo este animal puede establecer su territorio. Las águilas tienen una cualidad. Dios ha puesto en la mentalidad, en los parámetros, en el instinto de estas aves, tener un territorio de 8 a 10 kilómetros, donde en esa área no existe otro nido, otra pareja de águila. Algo interesante. Y está todo calculado que es dentro de esa distancia. Así que las águilas, como ya lo había dicho, siempre andan en parejas de macho y hembra, y se juntan también en ocasiones con muchas águilas. O sea, en tiempos donde la caza abunda, a pesar de que cada una tiene su territorio, se reúnen ¿para qué? Para alimentarse. Por ejemplo, en épocas del salmón, las águilas concuerdan en ir al mismo lugar para buscar alimento. Ustedes saben que el salmón es un pez que se coge fácil porque él mismo va subiendo, va nadando contra la corriente. Eso agota mucho al pez y lo hace una víctima fácil precisamente de los depredadores, y las águilas aprovechan este festín y en aguas menos profundas. Así que cuando el salmón salta, ahí está la vertiginosa águila pasando y atrapando a ese salmón en medio del aire, ya agotado por estar corriendo, nadando en contra de la corriente. Ahora, el territorio del águila, aplicándolo a nuestra vida espiritual, es el espacio que nosotros le dedicamos a nuestro Dios. ¿Qué espacio, qué territorio le estamos dando a Dios en nuestra vida? ¿Cómo estamos nosotros defendiendo ese territorio? Si usted estudia el mundo animal, por ejemplo, los lobos tienen su territorio marcado, y dentro de ese territorio no puede existir otra manada más de lobos. A veces pueden cazar y demás, pero cuando van a ver su territorio que lo ven invadido, automáticamente tratan de defenderlo para que nadie le vaya a ocupar la casa que a ellos les pertenece. Así que, mis hermanos, ese territorio en nuestra vida es el tiempo que nosotros le dedicamos a Dios, es ese espacio donde también la familia es fortalecida por los frutos y el resultado de mi comunión con Dios. Porque yo no puedo defender un territorio a menos que Dios me dé el poder para establecer ese territorio en mi vida. Yo no puedo, mis hermanos, dar de lo que no poseo, ni nadie puede comer sin trabajar. O sea, ese territorio que tú y yo vamos a establecer en nuestra vida como águilas del Señor, porque ya dejamos bien claro en un tema anterior que aquí no hay ninguna gallina. ¿Quién se considera gallina aquí en esta mañana? Amén, gloria al Señor, ¿verdad? Así que todos somos águilas del Señor. Ese territorio es nuestra experiencia personal con Cristo Jesús. Y mis hermanos, incluso de nuestras experiencias personales pueden recibir otros inspiración. Es interesante ver cómo el águila, aunque es un ave de rapiña, comparte también su territorio con otras aves de rapiña, ¿verdad? Pero en nuestra experiencia personal, nosotros podemos compartir nuestras experiencias, podemos compartir nuestros testimonios, pero ¿de quién es el testimonio? Es mío. ¿De quién es esa casa? Es mía. ¿Se puede beneficiar a alguien con mi cacería? ¿Cómo no?
Incluso en el nido de las águilas, es un dato también interesante, ella le permite a otras aves hacer también su nido en ese nido de águila. Recuerden que un nido de águila a veces puede alcanzar hasta un diámetro de 3 metros. Y otras aves, no de rapiña, cohabitan con el águila allí, aprovechan ese refugio y también de la comida que a veces vierte el águila en su nido. Nuestros testimonios fortalecen a nuestros hermanos. Mi testimonio puede ayudar a muchas personas, pero el testimonio que más me va a ayudar a mí, que más te va a ayudar a ti, es tu propio encuentro con Cristo Jesús. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que establecer nuestro propio territorio en nuestra vida espiritual. Y les invito a buscar allí el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 19 al 20. Aquí vemos a un siervo de Dios llamado con un propósito para fundar una nación. Y vemos que este patriarca estaba buscando establecer precisamente su territorio. Dice el verso 19 de Génesis, capítulo 26. Cierta vez, cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle, encontraron un manantial. Pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac, alegando que el agua era ¿de quién? De ellos. Por eso Isaac llamó a ese pozo pleito, porque habían peleado con él. Muy bien. Así que fueron los siervos de Isaac a cavar un pozo. ¿Y qué pasó? Alguien vino a quitarle lo que ellos habían encontrado. Esas tierras no tenían dueño, estaban conquistándose en ese momento. Pero ¿qué hizo Isaac? No quiso formar pleito y se dio el lugar. Ahora, Isaac se dio por vencido. Dice el verso 21. Después sus siervos cavaron otro pozo por el cual también se pelearon. Y por eso Isaac lo llamó enemistad. Wow, tú nunca en la vida has emprendido algo, algún plan en tu vida espiritual y te has dicho, bueno, voy a empezar a levantarme ahora que los hermanos se están conectando vía telefónica y están orando a las 6 de la mañana, voy a comenzar a hacerlo. Y de momento te has descubierto de que ese plan que ha fracasado, que en ese momento donde tú ibas a comenzar a cavar ese pozo para beber del agua de vida, comienza a ocurrir algo, o alguien te llama, o el teléfono no quiere prenderse en ese momento, o el sueño te quiere dominar en ese momento. ¿Y qué pasa? Perdemos ese pozo que estábamos cavando. Y eso nos pasa a todos nosotros en nuestra vida espiritual. A veces tenemos planes, hacemos acciones, queremos alimentarnos del agua de vida, queremos hacer nuestra sed espiritual. Pero el enemigo va a venir ¿para qué? Para tratar de usurpar ese pozo que tú estás cavando para calmar la sed de tu alma. Y así le estaba sucediendo a Isaac. Pero lo interesante de Isaac es que Isaac, ¿qué pasó? No se desanimaba. El primer intento, frustrado. Segundo intento, frustrado también. Pero veamos el versículo 22 ahora. Entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo, pero esta vez no hubo ¿qué? Ninguna disputa, y a este pozo lo llamó espacios libres, y dijo, el Señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región. Hermanos, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si en tu vida espiritual tú te desanimas en el primer momento de establecer tu territorio, en el cual tú vas a adorar a Dios, vas a perder la oportunidad de tener un pozo donde tú vas a calmar tu sed. Isaac no se desanimó. Isaac continuó adelante. Mis hermanos, la clave en la vida cristiana es no desmayar. Si tú y yo queremos triunfar en la vida espiritual y en esta vida, en este país, ¿qué tenemos que hacer? Nunca te desanimes, nunca desmayes.
aunque veas que las cosas no salen como a veces tú piensas, como tú quieres, sigue adelante porque Dios tiene un propósito en tu vida y ese propósito, si le somos fieles a Dios, Dios lo va a cumplir en nosotros. Amén. ¿Y cuántos creen eso, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Pero para eso, mis hermanos, tenemos que ser fieles a Dios. Porque Dios va a cumplir su propósito en aquellos que le son fieles. Dios permitió que Isaac tuviera su pozo. ¿Por qué? Porque Isaac no se desanimó. Isaac siguió cavando hasta que el Señor que le dio un lugar donde establecer su territorio. Y así tenemos que hacer nosotros en nuestros hogares. Aquellos que convivimos a veces con personas inconversas. Aquellos que a veces conviven con un esposo que no es cristiano, una esposa que no es cristiana. Aquellos que a veces conviven con situaciones y tendencias heredadas o cultivadas de su pasado. Y cuando se encuentran con Cristo quieren abandonar ese pasado, pero se encuentran de que muchas veces son sorprendidos por el mismo. Sigue cavando en el nombre del Señor, porque tú vas a encontrar ese pozo de agua de vida. El Señor lo ha prometido así en su palabra. Así, mis hermanos, una de las cosas que el enemigo trata de hacer en las vidas es dividir, causar división, causar el desánimo, el desaliento, algo que hemos estudiado en esta semana. Y muchos cristianos creemos que por el hecho de tener un Dios inigualable, un Dios todopoderoso, un castillo fuerte en medio de las tribulaciones, Él es el que se va a encargar de echar fuera esos gigantescos problemas que van a venir a nuestra vida. Y a veces yo digo, bueno, si mi Dios es grande, mi Dios me va a ayudar a librarme de esta situación. Mi Dios me va a ayudar a vencer este rasgo de carácter negativo en mi vida. Mi Dios me va a ayudar para poder avanzar en mi vida espiritual, en mi vida material, en mi vida económica. Y creemos que tenemos un Dios todopoderoso que va a pelear por nosotros. ¿Y es real, sí o no? Sí. Claro que es real. Pero a veces nos causa frustración al ver que aparentemente vemos que Dios parece que está cruzado de manos. Nos desesperamos, nos volvemos un poco que impotentes al ver que lo que tanto anhelamos tan cerca en nuestras vidas, en nuestras manos, pero todavía no se ha materializado. ¿Será que Dios se olvida de su pueblo? Mis hermanos, nuestro Dios no es un Dios pasivo. Al contrario, nuestro Dios es un Dios de batalla y de conquista. Es un Dios de pelea. Es un Dios al cual promete respaldarnos y sin duda su Espíritu entrará en batalla en nuestras vidas y nos ayudará a librar todas esas luchas. Pero somos nosotros quienes debemos de echar fuera esos gigantes en nuestra tierra. Somos nosotros los que en el nombre del Señor debemos de cuidar nuestro territorio espiritual, de que el enemigo no venga a usurpar o a quitarnos los pozos o el pozo que hemos cavado. A nosotros nos pertenece hacer esa lucha. Y bueno, pastor, ¿cómo es eso? Porque dice la palabra que el justo vivirá ¿por qué? Por fe. Entonces, si la salvación es por fe, yo no tengo que hacer nada. ¿Tenemos que hacer algo para ser salvos? No. ¿Pero tenemos que luchar por nuestra salvación? Sí. Y una cosa es hacer algo para salvarme y otra cosa es luchar para salvarme. O sea, para salvarme tú y yo no tenemos que hacer nada porque ya Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. Y gloria a Dios por eso. Pero para nosotros estar en esa condición de salvo tenemos que luchar. ¿Por qué? Por estar agarrados ¿de qué? De la mano de nuestro Dios. Tenemos que luchar por establecer nuestro territorio espiritual en el cual nosotros nos vamos a alimentar de su palabra. Mis hermanos, ¿acaso nuestro Dios nos promete en el Salmo 91 caerán 1000 y 10.000 a tu diestra más qué? A ver, vamos a repasar. Una promesa de Dios. ¿Quién me da una promesa de Dios? Por aquí, una promesa de Dios. Rápido. Ajá, ya yo lo había repetido. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Otra promesa. Dios te ampara y fortalece, con auxilio en la tribulación. Porque a tus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos.
Amén. Gloria al Señor, mis hermanos. A ver, Daniel. Justo desamparado en el simiente que bendiga y paz. Amén. ¿Y cuántos creen esas promesas? ¿Cuántos no hemos visto el cumplimiento de esas promesas? Y cuando lo hemos visto, ¿cómo se ha sentido? ¿Cómo nos hemos sentido en nuestro territorio espiritual? ¿Nos hemos sentido cómo? Seguro. Nos hemos sentido de que nada nos falta. Nos hemos sentido de que Dios está a nuestro lado. Pero una de las cosas que nosotros debemos de tener presente siempre en esta vida espiritual, en esta lucha espiritual, es que el Señor también nos dice: ¿vestidos de qué? ¿Y qué soldado se va a vestir con una armadura y no la va a utilizar? Si el Señor nos está mandando a vestir una armadura de Dios, ¿es para qué? ¿Para que tú y yo qué? Peleemos la buena batalla de la fe. Y entonces allí, la buena batalla de la fe es un asunto espiritual. Es un asunto donde las armas que allí vienen, ustedes lo pueden encontrar ahí en la palabra de Dios, son armas de índole espiritual, donde cada día tenemos que entregarnos a Dios. Es una lucha. Yo utilizar esa armadura, yo estoy determinando cuál es el territorio que yo voy a defender en mi vida espiritual. Ese territorio incluye mi corazón, incluye mi familia, incluye mis amigos. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña eso que debemos de vestir, y la cosecha en el Señor son las mejores. Aunque aparentemente las más ricas y jugosas cosechas que el Señor nos da cuestan mucho. Martín Lutero fue el compositor del canto que Giovanna ahorita cantó. Pero cuánto no tuvo que pasar Martín Lutero, ¿verdad? Y eso fue lo que nos inspiró a hacer ese cántico que ha trascendido todas las edades. Y hoy en día, cada vez que se canta, tiene un valor para aquel cristiano que está luchando. Porque el cristiano que lucha tiene una fortaleza donde resguardarse. Tiene un castillo fuerte, un Dios vivo, un Dios que no teme al fracaso, un Dios que nos ha prometido la victoria, donde solamente tú y yo tenemos que apropiarnos de esas promesas que hemos mencionado, donde tú y yo tenemos que por fe avanzar, aunque la corriente no sea contraria. Pero luchemos por mantener ese territorio. Mis hermanos, es preferible morir a nuestra carne en el intento que perder la vida en servidumbre de aquellos a los que nosotros le tememos. Y si a veces no avanzamos en nuestro territorio espiritual, es por los miedos que tenemos a enfrentar la vida. Tenemos miedo de serle fiel al Señor a veces. Y la condición o la causa a veces de nuestra condición espiritual es nuestra parcialidad y nuestra inconstancia espiritual. Y es tiempo, mis hermanos, de que el pueblo de Dios determine, que el cristiano individualmente determine cuál es tu territorio. ¿Hasta qué momento vas a permitir que el enemigo esté cobrando más terreno en tu vida? Y ahora vamos a ver un águila del Señor. Les invito a buscar 1 Samuel capítulo 17. Aquí vamos a ver una historia que todos conocemos. Pero quiero decirte, mis hermanos, que a nuestro Dios le interesa mucho más nuestra trascendencia que nuestra comodidad. O sea, cuando tú y yo establecemos un territorio, esas águilas que establecen su territorio hacen ver que ellas son las que ¿qué? Las que mandan allí. Ellas son las que cohabitan en ese ecosistema, que ellas son las que pertenecen, que aunque otras aves de rapiña pueden estar por allí cazando en su territorio, ninguna más puede establecer su nido allí. Y mis hermanos, en nuestra vida espiritual el enemigo va a venir con tentaciones, va a venir con situaciones, con gigantescos problemas a nuestra vida para tratar de desanimarnos. Pero lo que tú y yo debemos de impedir es que el enemigo vaya a ser ¿qué? Nido, hogar en el territorio que solamente le corresponde a Cristo Jesús. Que Él venga tentando, que venga, que agote todo su tiempo en eso. Pero en el nombre del Señor tenemos que decirle: Satanás, tú vienes aquí a tratar de hacerme la visita, pero tú sabes que este territorio pertenece a ¿quién? A Cristo Jesús. Así que en el nombre de Cristo, vete de mi vida. Y eso es lo que Dios quiere que su pueblo, que nosotros sus hijos, hagamos en este tiempo, mis hermanos. En el primer libro de Samuel, capítulo 17,
Aquí vemos una historia sorprendente. Me encanta, a los niños les va a gustar, siempre les gusta. Y a los que no somos niños también. El verso 16 dice que había un filisteo que salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. ¿De qué historia estoy hablando, niños? Había un israelita, algo grandote, que salía ¿en qué horario? Mañana y tarde. ¿Y qué hacía? Desafiar al pueblo. ¿A hacer qué? A desafiar. A desafiar. O sea, estamos hablando de la historia de quién. Óigame, ahí estamos. De David y Goliat. David y Goliat. Imagínense, Goliat todos los días venía ante el campamento israelita, mañana y tarde, desafiando al pueblo de Dios, burlándose del pueblo de Dios, burlándose del Dios. Porque yo quiero decirte, hermano, que cuando tú y yo mostramos una actitud desanimadora, una actitud paupérrima en nuestra vida espiritual, no se burla solamente de nosotros, se está burlando ¿de quién? De nuestro Dios. Porque ¿qué Dios estamos mostrando tú y yo cuando permitimos robarle unas horas que le corresponden a Dios en su día, por tal de que no nos corran del trabajo? ¿Qué clase de Dios puede ser aquel que a veces nos permitimos ciertas libertades en nuestra vida cuando nosotros mismos sabemos de que eso desagrada a Dios y va en contra de nosotros mismos? Tenemos que tener cuidado con eso, mis hermanos, porque siempre el enemigo va a estar allí para burlarse de nosotros, para desafiarnos, y nos va a decir: ¿y qué clase de Dios tienes tú? Tú me dices que tú eres adventista, que tú eres cristiano y que tú haces todavía aquí. Mira ahora qué. ¿Por qué tú estás aquí? Tú no dices que tu Dios no hay justo desamparado y que su descendencia que bendiga pan. Tú no dices que caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Y por qué tú asumes esa actitud en este problema? Mis hermanos, nosotros vivimos en un mundo donde es imposible que nosotros no nos sintamos tristes, que no caigamos en algún momento, porque Jesús en momentos determinados mostró sus sentimientos, pero Jesús nos dio un ejemplo máximo, una máxima, donde cuando Jesús ya casi no podía, dijo: mas Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y hay situaciones en nuestras vidas, mis hermanos, que a veces nosotros vemos que ya el agua nos ahogó, ya no la tenemos aquí, ya estamos mirando a través del agua y pensamos que ahora sí ya me ahogué, que ahora sí de esta situación sí va a ser el golpe más terrible que voy a recibir en mi vida. Y mis hermanos, a veces cuando tú crees que todo está perdido, si tú y yo invocamos el nombre de nuestro Dios, nosotros vamos a encontrar ese pozo en el territorio donde Dios quiere que tú y yo establezcamos nuestra vida espiritual. No te desanimes, mi hermano. Y así está. El enemigo no va a perder tiempo. Mañana y tarde va a ¿qué? A venir a desanimarte. Va a tratar de desafiarte. Yo me acuerdo cuando yo era muchacho, en el barrio donde yo vivía en Florida, que era un barrio de lo más bueno, ahí teníamos unas pandillitas, unas ganguitas. En Cuba eso no varía, ¿no? Gracias a Dios no es como las gangas de acá, de Puerto Rico, ¿verdad, Ricardo? No son de verdad. No son de verdad, son nada más de piedra y palo y de nombre, Pero bueno, a veces uno la hacía encarga aprieto cuando tú caías en el terreno equivocado. Y una de las cosas que a veces nosotros hacíamos, en el territorio donde estaba, había un punto neutral. Y entonces era ahí donde uno de los dos grupos nos parábamos a tratar de desafiarnos. Y bueno, ahí empezaba el combate, o a pedradas, a palos. Un día hicimos un combate con lagartijas, con lagartos. Y entonces imagínate, era común en ese momento de batalla encontrando con 4 o 5 lagartijas enganchadas en la oreja de un equipo enemigo al otro. Y todo era ¿por qué? Por defender un territorio. Pero la cuestión es que no perdía tiempo una pandilla de la otra cuando veía a alguien en el lugar equivocado. ¿Para qué? Para venir a desafiar. Y entonces así hace también el enemigo. Vela cualquier oportunidad. ¿Para qué? Para venir a qué? A desafiar. Y el problema del pueblo de Israel en ese momento es que el pueblo de Israel ¿cómo estaba? No estaba bien. Porque ¿cómo estaba el sacerdote?
cómo estaba el rey Saúl en ese momento. ¿Cuál era la condición espiritual de Saúl? Mal. Estaba mal. Y si yo que soy el padre de familia estoy mal, ¿cómo va a estar mi hijo? Si yo que soy la madre de familia estoy mal, ¿cómo van a estar los hijos? ¿Cómo se va a sentir el esposo? ¿Verdad? Y entonces esa es la oportunidad que el enemigo toma. ¿Para qué? Para venir a tentarte, para venir a desafiarte. Y entonces ya, con cualquier gigantico que se levante en medio de nosotros, ahí mismo se nos joroban las piernas y comenzamos a dar gritos. Y eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en ese momento era un oprobio, era una lástima, era el hazme reír de todas las naciones en ese momento. ¿Dónde está ese Dios que lo liberó de Egipto? Ese Dios que hacía milagros, que ahora ante un hombre que tiene unos pies más que los demás, están temiendo. Y mis hermanos, el problema es que cuando tú y yo nos separamos de Jesús y permitimos que el enemigo ocupe el territorio que le corresponde a Cristo en nuestra vida, cualquier problema se va a ver como un Goliat en nuestra vida. Y el verso 23 nos dice: mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gad, salió entre las filas para repetir su desafío. Y entonces David, que su padre lo había mandado ayer que le llevara algo de alimento a sus hermanos, ¿qué hace David? ¿Y ese que está hablando? El problema es que a veces en la vida tú vives en medio de los problemas, pero no tienes conciencia de ellos. A veces nosotros vemos a hermanos en nuestra fe desanimados, hermanos que se apartan, y uno dice: mira para allá qué barbaridad, como ese hermano se apartó. Qué triste, oígame, ¿qué le pasó? Pero mis hermanos, y a veces estamos ajenos hasta el día que nos toca a nosotros mismos. Y entonces nosotros escuchamos el desafío de Dios. Y entonces es cuando nosotros podemos entender: wow, ya entiendo por qué ese hermano, por qué esa hermana se desanimó, se apartó de la iglesia, no resistió. No es que él fuera una persona mala, ingrata. Es que la batalla espiritual no es fácil. Cuando tú permites que Satanás esté cobrando territorio en tu vida. Ahora, lo bueno para la gloria de Dios es que David, ¿cómo estaba? David tenía bien determinado su territorio. David era un hombre que alababa el nombre de Dios. Que siempre tenía un cántico en su corazón. Que siempre la palabra de Dios era su meditación de ¿qué? De día y de noche. Ahí lo podemos ver en sus salmos. Y entonces dice que cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. Y entonces David lo oye, David ve lo que está ocurriendo, y entonces David dice: óyeme, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Y mis hermanos, para muchos cristianos la mejor forma de estar a salvo ante un problema es huyendo de él, ignorándolo. No, mi hermano, si usted tiene un problema, en el nombre del Señor, tírese rodilla en tierra. Y no se levanta hasta que el Señor le dé una respuesta. O hasta que el Señor le dé las fuerzas para poder soportar esa prueba. Y aunque tú no veas una respuesta inmediata, tranquilo que Dios está trabajando. Pero tu función es estar ahí luchando. Señor, dame fuerza. Señor, tú sabes que ya yo no aguanto más. Fortaléceme, envía tu espíritu. Señor, ay, esto no es fácil. Ahora ya entiendo fulano. Ahora ya entiendo mengano. Ayúdame, Señor, ¿para qué? Para no perder la batalla. Y aunque con lágrimas en tus ojos, aunque con desánimo, no abandones el camino de Dios. Porque esas promesas que ahorita mencionamos son fieles y verdaderas para aquellos que perseveran en el nombre de Cristo Jesús. Para aquellos que están alabando a Dios con música del cielo. Y la música del cielo, mis hermanos, la música que agrada a Dios, no es a veces tanto la que tú y yo podamos entonar acá. La música que alaba a Dios es la música de un testimonio, de un cristiano que lucha por mantenerse aferrado en los brazos de Cristo Jesús. Esa es la música que tú y yo tenemos que entonar en esta mañana. Puede ser que tú y yo lo podamos cantar como Joana, desafinemos un poco, pero todos sí podemos cantar una canción.
Y es la canción, es el cántico del Cordero, es el cántico de Moisés, es ese cántico que solamente podrán cantar los redimidos. Y es nuestro testimonio personal, con la ayuda de Cristo Jesús. Y mis amados, entonces el versículo 26 nos dice, David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Qué es lo que pregunta David? O sea, ¿cuál es la promesa que hay? ¿Cuál es la promesa que el Señor ha prometido a los que seamos fieles? A ver, que tendremos vida eterna, que vamos a caminar ¿qué? Por una ciudad con una carretera de ¿qué? De oro. ¿Usted se imagina caminar por una carretera de oro? ¿Cuántos no quieren caminar por allí? ¿Cuántos no quieren morar en esa ciudad? Y eso no es un estímulo. Amén. Eso no es un aliciente, eso no te motiva a seguir adelante. Amén. Donde tú dices, wow, dice, y no habrá ni más llanto, ni más dolor, ni más tristeza. Guay, el que no estar ahí, chicos, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Sufrir un poquito aquí para después estar gozando la vida eterna. Pues sufrimos. Amén. Pero con Cristo Jesús. Amén. Si hay que sufrir, como dice el cántico, si sufrimos aquí, gloria al Señor, hermano. Hay que sufrir, eso es verdad. Pero usted sabe una cosa, que las cosas que se obtienen con sufrimiento, usted las valora y más nunca va a querer volver a repetir la experiencia que lo llevó a vivir esa mala experiencia. Por eso es que el pecado no se va a levantar dos veces. Y nosotros, la misión de nosotros los redimidos va a ser andar por todo el universo diciendo, cuidado caballero, que nosotros ya vivimos la candela. Y van a venir la gente de otros mundos. Oye, y Abraham, ¿cómo fue esta situación? Y a lo mejor un día alguien me ve a mí y me dice, oh, ¿y cómo es? ¿Y quién te dijo a esta gente que yo no sabía que yo era famoso? Y mira, y este que vive allá en el quinto planeta me está preguntando cómo fue que yo vencí tal cosa. ¿Tú sabes por qué? Porque tú y yo somos, ¿qué cosa? Cartas leídas. ¿Cómo? Cartas leídas. Cartas leídas. Y allí en el cielo nos vamos a encontrar un vecino que va a decir Tito. Y Tito va a decir, hey, ¿qué hace este vecino aquí? Y es americano. Y entonces el vecino va a decir, no Tito, tú un día dijiste una palabra. Yo vi tu vida. Yo vi cómo tú afrontaste los problemas en la vida, la enfermedad de tu niña, esto y lo otro. Y yo, por tu testimonio, estoy aquí hoy. Y Tito desconocía eso. Pero ahí vamos a recibir esa sorpresa. Y mi hermano, ahora David pregunta y cualquiera puede pensar, no, David es muy interesado. Porque David, ¿qué quiere? ¿Quiere la mitad del reino? ¿Quiere la hija del rey? Pero el problema es que si Dios no pone estímulos, no te dice la recompensa, ¿por qué tú vas a luchar? Ahora hay una recompensa, David dice, wow, una recompensa. Más el Dios que yo tengo, no, eso es pan comido. Yo puedo, en el nombre de Cristo Señor Jesús, vencer. Y entonces dice allí, después que David pregunta, vamos a ver si puedo terminar con la voz. ¿Qué dice que le daría al que mate ese filisteo y salve el honor? Y entonces cuando le dicen y ven las promesas del rey, y él comienza ¿qué? A recordar la forma en que Dios lo había cuidado hasta ese momento. David dice, esto es pan comido. ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército de Saúl? ¿De quién? ¿De quién? ¿Del Dios qué? Vivo. Wow. O sea, es un Dios ¿cómo? Repítelo. ¿Cómo? Vivo. Vivo, hermanos. Nuestro Dios no es un Dios dormido, no es un Dios de piedra, no es un Dios de madera. Es un Dios ¿cómo? Vivo, que se goza de tu alabanza, que se goza de tu testimonio, que se goza de tu victoria y está allí ¿para qué? Para ayudarte cuando tú estés ¿qué? Dispuesto a luchar. Y entonces David sabía eso. David había experimentado eso en su vida. Entonces David, ¿qué dijo? Que vaya lo que tengo que aferrarme a ese Dios. Y comenzó a David a hacer planes. Y en ese momento, mis hermanos, que David comienza a hacer planes, siempre hay algún chismoso en el ejército, como lo tenemos por acá, que llegó donde estaba el rey y le dice, rey, ahí hay un loco, un jovencito allí que dice que él puede. Y el rey pregunta, bueno, ¿qué tiempo de bautizado tiene ese muchacho?
No, si él apenas entró el otro día a la iglesia. Ah, pero ¿cómo que apenas el otro día entró a la iglesia y ya se cree que él puede hacer las cosas? Ya se cree que él es el pastor, ya se cree que él es el predicador de la iglesia. ¿Cómo es eso? Tráemelo acá. Y entonces el muchacho lo llevan ahí ante el rey, ante Saúl. Y mi hermano, yo quiero decirte que el creyente águila está en el mundo, pero no es del mundo. Las influencias del mundo no pueden determinar nunca nuestra conducta, mis hermanos, porque la naturaleza espiritual nos ha hecho diferentes. Y como yo les decía ahorita, el águila cohabita con otras aves de rapiña, pero ¿qué? Pero no permite que éstas hagan nido en su territorio. David era un águila. Goliat era otra ave de rapiña que quería establecer su nido en el territorio de David, en el territorio donde le correspondía a Dios. Y David dice que eso no puede ser, eso no puede ocurrir, mis hermanos. Así que el grave problema que tenía Israel hasta ese momento, hermanos, era: ellos habían sido liberados de Egipto hacía mucho tiempo, pero Egipto seguía viviendo en sus corazones. Muchos, los que estamos aquí, hemos sido liberados del mundo. Podemos pararnos de arriba y dar el testimonio. Pero a veces nuestra conducta espiritual, nuestros miedos, nuestros fracasos espirituales, es porque todavía tenemos algo de Egipto, algo del mundo en nosotros, que no se lo hemos entregado a Cristo Jesús. Estamos permitiendo que otras personas, el enemigo, venga a usurpar ese pozo que le corresponde a Cristo Jesús. Amados, dice el versículo 32. Entonces David le dijo a Saúl, ahora lo lleva donde está Saúl, y David le dice, y le dijo Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo, dice David, yo mismo iré a pelear con él. Y yo me imagino a Saúl mirándolo y le dice, bueno, hijo, mira, tan siquiera ponte mi armadura. Pero hay una cosa, y es que la armadura de Saúl, ¿a quién le servía? A Saúl. David le dijo, no, rey, tú estás equivocado, tú tienes la armadura equivocada. Yo tengo otra armadura que no la tienes tú, que es la armadura de Dios. Y la armadura que yo tengo, la que me queda bien, es la mía. Es mi experiencia espiritual, es la experiencia que yo he tenido con Dios. Y entonces dice, ¿cómo vas a pelear? Ahora Saúl se queda loco, porque Saúl hasta ese momento creía que la forma de que él tenía de vivir su vida cristiana, la forma en que él miraba el mundo, era la forma correcta. Y ahora se encuentra con un jovencito, con un mocoso, que le está enseñando cómo es que debe de vivir y cómo es que debe de vencer. Y ahora Saúl, pudiéramos tachar ahí que en un momento fue humilde y pregunta, ven acá, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo cuando yo tengo un ejército que todo el mundo está con miedo? Todo el mundo está down, ¿no? Con miedo. ¿Cómo tú solo? Tú, que eres un mocoso ahí, que apareciste de la nada, ahí nadie te conocía hasta ahora. Y le dice David, no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Cuando tú y yo nos comparamos con Satanás, Satanás es un guerrero de años, tiene más experiencia que nosotros en engañar, en intentar, en hacer caer en pecado. Pero dice, David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre, y cuando el león y un oso vienen, yo mismo he tenido que hacerle frente a eso. Y ahora David, en un breve momento, le da el testimonio de su vida. Le dice las veces que Dios le había librado. Y entonces David saca su conclusión: si Dios en el pasado me ha ayudado a poder afrontar problemas tan grandes como este, o pequeños, eso me ha capacitado ¿para qué? Para poder hacerle frente a este gran problema que tenemos ahora y quitar el oprobio que tiene Israel. Mis hermanos, a veces tú y yo nos desanimamos porque nosotros olvidamos las veces que Dios se ha manifestado en nuestra vida en el pasado. Recordemos. Recordar es volver a vivir y alimentar la fe, y entonces poder avanzar con fe ante los desafíos que tenemos delante de nosotros. Y mis amados, dice el versículo 37,
El Señor me libró de las garras del león, del oso y demás. Verso 40, tomó su bastón. Entonces, ya no hay más que hablar, vamos a la pelea. Aquí se obran las palabras, lo que hace falta es acción. Y a veces los cristianos somos muy bla, 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 bla. Pero a la hora de la acción, ahí nos quedamos. Y David fue conciso y al punto. Dio un testimonio de miércoles que no le quitó el tema al pastor. Fue conciso, fue breve de las palabras. Ya no tuvo que decir más nada. No tenía que explicarle al rey cómo había luchado con el león y con el oso. Lo que era real en su vida era que él había vencido a esos animales, porque Dios estaba con él. Así que lo aceptas tú o no lo aceptas, en tu problema. Yo viví esa experiencia. Tú no tienes por qué creerme. Dios sabe que yo digo verdad y Dios ha estado conmigo. Así que, rey, con tu permiso, me voy a fajar con el gigante. Y dice el verso 40, tomó su bastón, fue al río a recoger 5 piedras lisas y la metió en su bolsa de pastor. Ahora le dice, bueno, cogió 5 piedras porque tal vez si fallaba la primera, cogía la segunda y cogía la tercera y eso vale, ¿no? Hombre precavido vale por 2. Pero ahorita les voy a explicar por qué David cogió 5 piedras. Ahorita vamos a saber por qué David cogió 5 piedras. Pero lo interesante es que David se iba a enfrentar a un gigantesco problema. Versículo 45. Ahora llega allí y David le contesta: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has ¿qué? Provocado. Tú no solamente me estás desafiando a mí, Satanás, estás desafiando al Hijo de Dios, a ese que te destruyó en la cruz del Calvario. Así que tú no vas a pelear conmigo, así que yo no voy a luchar solo. Y así que en el nombre del Señor vamos a coger las 5 piedras, vamos a orar, vamos a estudiar, vamos a hacer obra misionera, vamos a establecer nuestro territorio espiritual, vamos a establecer bien el nido de nuestra familia, vamos a tratar de no dejar de congregarnos, que es donde recibimos fuerzas cuando todos nosotros los águilas nos juntamos para comer de la palabra de Dios. Y ahí ahora David avanza. Y en cuanto al filisteo avanzó para acercarse, versículo 48, David dice, en cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. ¿Qué hizo David cuando el filisteo avanzó sobre él? ¿Huyó? ¿Corrió? ¿Se esquivó? ¿Qué hizo? Le hizo frente. A los problemas tú nunca le des la espalda, tú nunca le temas al problema, enfréntalo en el nombre de Jesús. Puede ser que pueda ser un acto vergonzoso en tu vida, puede ser que Satanás trate de desenmascarar algún acto inmoral de tu vida, pero si tú has sido lavado por la sangre de Cristo Jesús, no temas avanzar y hacerle frente al enemigo. Y David avanzó sin miedo, tomó la piedra y una sola fue suficiente para destruir al enemigo. Y ahora yo pregunto, ¿cuántas piedras recogió David? 5 piedras. ¿Sería acaso que tenía miedo fallar algún lanzamiento, David? No. ¿Qué creen ustedes? No. Mis hermanos, cuando David avanza a luchar contra Goliat, él sabía que ya Goliat estaba vencido. Primer clave de David, de la victoria: David avanzó con la certeza de que con una sola piedra bastaba para matar a Goliat. Lo que muchos de nosotros no sabemos es que Goliat no estaba solo, había 4 gigantes más con él. ¿Ustedes no sabían eso? Vamos a buscarlo ahí rapidito en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 18 al 22. Dice, algún tiempo después hubo en Gob otra batalla con los filisteos, y en esa ocasión Sibeca y el Husita mató al gigante Safo. En una tercera batalla que también se libró en Gob, el Hanán, hijo de Yaré, oriundo de Belén, mató a Goliat. Era un tocayo que tenía Goliat.
el gitita, cuya lanza tenía un asta tan grande como el rodillo de un telar. Hubo otra batalla más en Gad. Allí otro gigante, el tercero, un hombre altísimo que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Este se puso a desafiar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Simar, que era hermano de David, lo mató. Y esos 4 gigantes, que eran descendientes de Rafat, el gigita, cayeron a manos de David y de sus oficiales. Otros 4 gigantes más por delante. Por eso David tenía 5 piedras y las utilizó las 5 en su momento debido. Mis amados, en nosotros hay demasiado poder de Dios para conquistar la tierra prometida, para poder establecer un reino espiritual en nuestras vidas, donde nosotros podamos echar fuera a todos los gigantes, problemas, esos gigantescos problemas que van a venir a tratar de desanimarnos, a tratar de hacer de que nuestra fe decaiga, en medio de un momento donde el pueblo de Dios tiene que experimentar un verdadero reavivamiento y una verdadera reforma. El llamado de Dios para este tiempo es que, como David, nos vistamos de la verdadera armadura de Dios, que bajemos con fe y que peleemos esta batalla. Y una vez que la hagas, mis hermanos, una vez que lo hagas, te vas a sorprender de que la batalla no es tuya, sino que Dios va a estar peleando por cada uno de nosotros. A Josué se le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Cuando Esther intercedió para librar a su pueblo de los enemigos, se promulgó un edicto para darle al pueblo judío, ¿qué cosa? ¿El derecho de qué? De pelear. Dios en ningún momento hizo que los israelitas fueran librados de ese problema. Tuvieron que enfrentar el problema, pero Dios les dio el poder de librar su batalla y ganarla por la fe en el nombre del Señor. En la reedificación de la muralla en los tiempos de Nehemías, de la muralla de Jerusalén, todos llevaban en su cintura, ¿qué cosa? La espada para defenderse de sus enemigos mientras trabajaban en la obra de Dios. Entonces, hermanos, ahora entendemos, Dios no va a hacer desaparecer a los gigantes en nuestra vida, pero sí te va a utilizar para que le cortes la cabeza, en el nombre de Cristo Jesús. Así que tú y yo podemos cortarle la cabeza a Satanás una y otra vez cuando nosotros resistimos una tentación en el nombre de Cristo Jesús. Cuando ante una situación de fe, en vez de desanimarnos, caemos de rodillas y esperamos la respuesta de Dios, en ese momento estamos cercenando la cabeza del gigante Satanás. Mis amados, que el Señor nos bendiga en esta mañana, que nos llene de su Espíritu, que podamos siempre alabar a Dios en nuestras vidas, no solamente con cánticos, sino con un testimonio de fe. Oremos. Padre poderoso, hoy tengo entendimiento de que mi verdadera identidad, mi verdadero propósito en esta vida es conquistar un terreno espiritual en mi vida, donde tú te puedas establecer. Te ruego que me ayudes, Señor, que despiertes en mí la calidad de persona que tú quieres que yo sea en medio de este tiempo. Que me llenes de tu Santo Espíritu para no tener temor, sino para tener el valor de poderme vestir de la verdadera armadura de Dios y poder hacerle frente a los desafíos de este tiempo. Padre eterno, como pueblo, ayúdanos a tener la certeza de que tú eres nuestro Señor, nuestro gran Dios, y que estás a nuestro lado para ayudarnos a vencer esta batalla y muy pronto obtener la corona de vida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En este momento, mis hermanos, vamos a pedir al coro de nuestra iglesia que venga acá y vamos a terminar con un canto de alabanza, un himno y trabajar. O sea, ese territorio que tú y yo vamos a establecer en nuestra vida como águilas del Señor, porque ya dejamos bien claro en un tema anterior que aquí no hay ninguna gallina. ¿Quién se considera gallina aquí en esta mañana? Amén, gloria al Señor, ¿verdad? Así que todos somos águilas del Señor. Ese territorio es nuestra experiencia personal con Cristo Jesús. Y mis hermanos, incluso de nuestras experiencias personales pueden recibir otros inspiración. Es interesante ver cómo el águila, aunque es un ave de rapiña, comparte también su territorio con otras aves de rapiña, ¿verdad? Pero en nuestra experiencia personal, nosotros
podemos compartir nuestras experiencias, podemos compartir nuestros testimonios, pero ¿de quién es el testimonio? Es mío. Gloria a Dios por eso. Mis amados, nosotros no tenemos por qué temer en esta lucha, porque Dios marcha a nuestro lado. Así que cuando el pueblo de Dios alaba, Dios se manifiesta en medio de sus hijos. En esta mañana no precisamente voy a hablar de la alabanza, pero sí voy a hablar de alguien que alababa a Dios. Y vamos a ver cómo ese ingrediente también en su vida y otros más, como el estudio, la devoción, le ayudaron para obtener grandes batallas en el nombre del Señor, y por eso Dios le dio siempre la victoria. Y vamos a hablar un poquitico de las águilas nuevamente. Así que todavía sigo con las águilas, ¿verdad? El problema es que el águila es un animal que me ha fascinado, un ave majestuosa que tiene características que no por gusto el Señor la menciona en su palabra. Y hoy vamos a hablar acerca del territorio. O sea, cómo este animal puede establecer su territorio. Las águilas tienen una cualidad. Dios ha puesto en la mentalidad, en los parámetros, en el instinto de estas aves, tener un territorio de 8 a 10 kilómetros, donde en esa área no existe otro nido, otra pareja de águila. Algo interesante. Y está todo calculado que es dentro de esa distancia. Así que las águilas, como ya lo había dicho, siempre andan en parejas de macho y hembra, y se juntan también en ocasiones con muchas águilas. O sea, en tiempos donde la caza abunda, a pesar de que cada una tiene su territorio, se reúnen ¿para qué? Para alimentarse. Por ejemplo, en épocas del salmón, las águilas concuerdan en ir al mismo lugar para buscar alimento. Ustedes saben que el salmón es un pez que se coge fácil porque el mismo va subiendo, va nadando contra la corriente. Eso agota mucho al pez y lo hace una víctima fácil precisamente de los depredadores, y las águilas aprovechan este festín. Y en aguas menos profundas, así que cuando el salmón salta, ahí está la vertiginosa águila pasando y atrapando a ese salmón en medio del aire, ya acotado por estar corriendo, nadando en contra de la corriente. Ahora, el territorio del águila, aplicándolo a nuestra vida espiritual, es el espacio que nosotros le dedicamos a nuestro Dios. ¿Qué espacio, qué territorio le estamos dando a Dios en nuestra vida? ¿Cómo estamos nosotros defendiendo ese territorio? Si usted estudia el mundo animal, por ejemplo, los lobos tienen su territorio marcado, y dentro de ese territorio no puede existir otra manada más de lobos. A veces pueden cazar y demás, pero cuando van a ver su territorio que lo ven invadido, automáticamente tratan de defenderlo para que nadie le vaya a ocupar la casa que a ellos les pertenece. Así que, mis hermanos, ese territorio en nuestra vida es el tiempo que nosotros le dedicamos a Dios, es ese espacio donde también la familia es fortalecida por los frutos y el resultado de mi comunión con Dios. Porque yo no puedo defender un territorio a menos que Dios me dé el poder para establecer ese territorio en mi vida. Yo no puedo, mis hermanos, dar de lo que no poseo, ni nadie puede comer